antes de invertir en Google Ads, es muy importante entender tus diferentes métricas de negocio para saber cuál es el mínimo de inversión requerido para poder optar a tener un retorno de inversión. El problema que vemos con muchos de los clientes que nos entran es que suelen pedir de empezar invirtiendo poquito e ir aumentando conforme tengan un retorno, conforme tengan una rentabilidad. Lo cual es algo que, a ver, yo entiendo, o sea, tiene sentido, ¿no? Decir, bueno, quiero empezar más conservador hasta poder ver que la plataforma funciona y entonces invertir más. Hasta aquí todo correcto. El problema con esta argumentación es que corres el riesgo de quedarte demasiado corto en la inversión como para siquiera tener la escala para generar ventas, ¿no? O sea, no estás ni dando el mínimo tráfico requerido para generar conversiones según tus métricas de negocio. Entonces, para poder ayudar a nuestros clientes a entender un poco pues, cuál es la inversión mínima que necesitan, hemos creado esta hoja de cálculo en la que básicamente nos indica mínimo de inversión requerido para ser rentable y también si pueden ser rentables, porque hay clientes que primero tienen que optimizar sus métricas internas antes de lanzarse a invertir en publicidad de pago. Entonces, de aquí hay 3 métricas de negocio que tienes que añadir. Esta hoja de cálculo, por cierto, la voy a compartir en la descripción por si la queréis usar, ya sea si tenéis campañas vuestras de Google Ads, como si ofrecéis servicios a otras empresas, lo podéis usar, ¿no? Para facilitar un poco en entender mejor la inversión requerida. Entonces, hay 3 métricas que se tienen que añadir aquí. Uno es el coste por clic, es decir, cuánto dinero te cuesta traer tráfico a tu página web. La tasa de conversión, es decir, el porcentaje de usuarios que acaban en tu página web y acaban realizando una venta. Estas métricas, si ya tienes campañas activas, es muy sencillo, es ver el histórico de tus campañas. Si no tienes campañas, tendrás que hacer un análisis de mercado para ver tanto los costes por clic promedios como las tasas de conversión promedias de tu industria. Entonces, bueno, el CPC lo puedes ver mediante plataformas como Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs, haciendo un análisis de palabras clave. Y tasa de conversión, hay varios estudios de entidades que bueno, los que puedes ver un poco las tasas de conversión promedia de los diferentes sectores. Entonces lo añades aquí. Y por último, tu ticket promedio. Este ticket promedio es por venta y tiene que ser restando tus costes fijos. Es decir, el margen neto que te llevas como empresa de beneficio tras los costes, ¿no? Aquí tienes que restar costes de proveedores, costes operacionales, impuestos, etc. Es lo que te llevas al bolsillo. Con estas métricas puedes ver el presupuesto mínimo para tener una rentabilidad. Entonces, la trampa aquí, obviamente, es que podemos ver que 0,25 conversiones no hay, ¿no? O sea, tú no puedes tener 0,25 ventas, ¿no? O sea, o tienes una venta o no tienes, ¿no? No hay un punto medio. Entonces, aquí, bueno, aquí es un poco la trampa. Supongo que hay formas mejores de hacer esta fórmula, la verdad. Pero bueno, es una forma sencilla, ¿no? Es decir, al menos tener una conversión aquí para que todo compense, ¿no? Es decir, pongamos que un cliente, por ejemplo, un cliente que nos entró hace unas semanas, que solo quería invertir 100 euros en publicidad. Si este cliente tuviese estas métricas de negocio, es decir, si su coste por clic fuese de 2 euros, tasa de conversión de 0,50 y ticket promedio de 450, con una inversión de 100 euros tendría 0,25 ventas, es decir, 0 ventas. Y con 0 ventas no hay margen, no hay ninguna rentabilidad. Sería 100 euros que invertiría y 100 euros que le traería 0 ventas. Entonces, es cuestión de decir, ok, ¿cuánto necesito invertir para tener por lo menos una venta? Entonces, si ponemos, por ejemplo, 500 euros, con 500 euros ya tendría una venta. Entonces, con una venta ya tienes un beneficio de 78 euros. ¿Vale? Entonces, con este beneficio, ¿qué pasa? Que esto es el beneficio tras los gastos de publicidad. Bueno, si incluyes los impuestos aquí, en teoría es beneficio neto, ¿no? Entonces, por eso es importante incluir aquí solo tras los gastos de impuestos. ¿Qué pasa si esto es, digamos, en un caso de una empresa que ya está bastante avanzada, ¿no? Tener una tasa de conversión de 0,50 con un ticket promedio neto de 450 euros es bastante buenos números. Pongamos que tienes un ticket promedio de 100. Aquí vemos lo que pasaría, ¿no? Con un ticket promedio de 100 euros directamente no eres rentable. O sea, directamente no te rentabiliza invertir en Google Ads. Entonces, bueno, al menos aquí antes de invertir, tú harías estas métricas y dirías, no, es que ahora mismo no soy rentable. Antes de invertir en Google Ads, tienes que o bien aumentar la tasa de conversión o aumentar el ticket promedio de tus productos.
¿no? Si consigues aumentar la tasa de conversión a un 2%, pues ya al menos no pierdes, pero tampoco ganas nada, te quedarías en cero, ¿no? Entonces, si la aumentas a 2,5% la tasa de conversión, ya tienes un beneficio neto. Lo único, lo de antes, ¿no? Si inviertes 50 euros, 0,6 conversiones, es decir, 0 ventas. No sé si me explico. Obviamente, tienes que entender los términos técnicos para poder trabajar sobre esta hoja de cálculo. Pero al final, resumiendo mucho con esto, te permite ver, ok, cuál es la inversión mínima para tener por lo menos una venta. Una vez tengas esa venta, ver si realmente el generar ventas por Google Ads te sale rentable. Y si no te sale rentable, optimizar las otras métricas de negocio. Es una forma, y si tienes tus campañas, es una forma de hacerlo y antes de invertir, ver, ¿no? Hacer un análisis. Y si tienes clientes, en mi experiencia es una buena forma de educarlos, porque, insisto, esto es un punto que puede ser de fricción, de hecho ha sido de fricción para nosotros en algún momento, con clientes para hacerles comprender el mínimo de inversión, y esto al final es una forma de visualizarlo y hacer entender un poco la lógica detrás, ¿no? de la inversión en Google Ads, la rentabilidad, etc.